muy buenas a todos, soy el maestro Miguel Santos y en este vídeo quiero despedir ya finalmente la serie de la Carlsbad y no quiero irme sin mostraros una gran partida, una partida que en su día dio la vuelta al mundo, en la partida Carlsen contra Vladimir Kramnik de un torneo de Norway de hace algunos años. En esta partida Carlsen empezó de nuevo, bueno digamos llegamos a la estructura Carlsbad, en este caso una estructura un poquito diferente a la que estamos acostumbrados, porque vais a ver que se cambiaron las damas y quedaron unos peones doblados en la columna F. La partida empezó con D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, C por D, llegando finalmente a la estructura Carlsbad, alfil G5, C6 y E3. Esta es una posición que seguro que muchos habéis visto miles de veces, la hemos tenido también en esta propia serie, y ya sabemos que la idea del blanco es hacer alfil D3 para controlar la diagonal de B1 a H7, que como hemos dicho siempre es muy importante de tener en este tipo de posición. ¿Qué hizo Kramnik en esta partida? Kramnik decidió jugar esta línea, alfil F5, que es una de las consideradas más sólidas, puesto que más o menos se fuerza al blanco si realmente quiere luchar por una ventaja a largo plazo de jugar dama F3 como fue en la partida. Como ya hemos dicho, este tipo de posición por lo general, si el blanco juega cambiando alfiles, alfil por D3, dama por D3, caballo D7, por ejemplo, seguido de alfil E7, enroque, el negro no tiene ningún problema en este tipo de posiciones, por lo general con esos alfiles cambiados, ya que luego, digamos que el ataque de minorías no suele ser tan potente porque entre otras cosas el punto de C4 está débil, etc. Con lo cual la clave, o digamos el problemita que tiene la jugada alfil F5 es dama a F3. Dama F3 está atacando al alfil directamente y el alfil realmente no se puede defender de una manera, digamos, agradable. No se puede hacer dama D7, por ejemplo, porque te comen en F6 y te doblan los peones de F, bueno, en G, te doblan los peones de F. No se puede hacer G6 porque simplemente el blanco podría continuar con alfil por y tras dama por la jugada G4 aprovechando la clavada y estaríamos ganando directamente. Y si mueves el alfil, como fue el caso de la partida, pues simplemente podemos comer la casilla F6 y doblar peones. En esta posición hay dos jugadas posibles para el negro, principalmente son alfil E6 o alfil G6, y bueno, la diferencia va a ser que vamos a llegar al mismo final, pero en un alfil en E6 pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En G6 tiene más facilidad de quedarse sin casilla, algunos planes que vamos a ver con F4, F5 en esta propia partida, y en E6 es verdad que no controla la diagonal, con lo cual el alfil de F1 va a tener más facilidad para desarrollarse a la casilla de 3, pero por otra parte también está en una posición digamos más sólida, más segura y es menos probable que se quede fuera de la partida. La partida en cualquier caso siguió con alfil G6, que en el momento de esta partida, que fue hace unos 4 o 5 años, era la jugada principal claramente, y lo sigue siendo de hecho, aunque ahora, como digo, más gente va empezando a jugar alfil E6, alfil por F6 y la partida siguió con dama por F6. G por F6 realmente no es una buena jugada y después de H4 amenazando la jugada H5, el negro debería jugar H5, lo cual ya fija que una debilidad a largo plazo, y parece que la jugada torre de 1 es muy precisa con la idea de simplemente hacer alfil de 3, caballo de 2, desarrollar las piezas de una manera natural y poco a poco a la larga aprovechar las debilidades que han quedado, ya no solo la columna F, que están los peones doblados, sino el peón de H, la casilla F5, que también está muy débil, etc. Simplemente ya llegamos a la posición con negras que realmente es muy incómoda, porque también la seguridad del rey va a ser un factor importante. Por ello, si podemos llegar a estar en una posición con negras cambiando las damas, pues por lo menos la seguridad del rey será un factor que no sea, como digo, sin damas va a ser mucho menos importante. Así que dama por F6 es la mejor jugada en esta posición, dama por F6 y G por F6. Y llegamos a una de las principales posiciones críticas, ya que básicamente el blanco tiene que decidir de qué manera va a colocar sus piezas. ¿Cómo quieres hacerlo? Puedes colocar un caballo en F4, puedes hacer G3, alfil G2, alfil H3, puedes jugar torre de 1, alfil D3 para cambiar los caballos, puedes hacer como en la partida y jugar caballo F3, caballo H4, ir luchando poco a poco por la casilla F5. Como digo, en esta posición hay muchos planes posibles y realmente creo que el mejor es el que hizo Carlsen en esta posición, pero como digo, los demás son también, por supuesto, muy jugables. La partida se jugó caballo F3. Hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que por mucho que ataques este alfil, realmente no te lo vas a comer. O sea, no quieres comerte el alfil de G6 porque tras H por G6 le estarías solucionando todos los problemas a la vez al negro. Le estarías activando la columna H, le estarías juntando los peones, de manera que ya no habría peones aislados ni a la columna F ni a la columna H. Los peones aislados dejarían de ser tan débiles, la casilla F5 estaría controlada, así que ni se os ocurra comeros ese alfil
de G6. De hecho, el caballo va a la casilla H4 no por comerse el alfil, sino por controlar más bien la casilla F5 y preparar ese avance con F4, F5, tras el cual el alfil se puede llegar a quedar bastante desubicado si llega a quedarse en la casilla H7. La partida siguió con caballo D7. Ya sabéis que uno de los planes típicos en estas posiciones es intentar llevar el caballo rápido a la casilla de 6. Es verdad que si lo llevas rápido también este alfil se te queda un poco sin casilla porque también le gustaría tener en D6, pero en cualquier caso en esta posición en concreto parece más importante el caballo que el alfil, ya que el alfil de negra realmente, por mucho que lo coloques en D6, tampoco es que esté controlando ninguna diagonal excesivamente importante. Caballo H4 por parte de Carlsen y alfil E7 fue la idea de Kramnik en esta partida, preparando ya, bueno, pones el alfil aquí apuntando un poco, en algún momento F5 puede atacar el alfil, desarrollas el alfil, simplemente una jugada útil de desarrollo, preparando también un posible enroque y como digo, apuntando al caballo H4 por si fuera necesario en algún momento. Y aquí se habían jugado multitud de movimientos, se había hecho G3 muchas veces, enroque, A3, pero en esta partida, bueno, incluso alfil E2, como digo, básicamente es una posición en la cual el blanco todo el rato tiene muchas jugadas y tampoco es que la valoración vaya a cambiar muchísimo si hace una o si hace otra. Se nos puede ocurrir ya aquí directamente una idea que puede parecer interesante, que es la que hemos comentado, F4. Idea de F4, F5, y bueno, si alfil H5 te hago H3, G4, te voy a atrapar el caballo y por lo tanto, perdón, el alfil te gana la partida. Si haces una jugada como H6, ya te meto el peón en F5 y tras alfil H7, esta posición está prácticamente perdida, diría ya, para las negras. ¿Por qué? Porque tienes pieza de menos, por decirlo así de una manera un poco a lo bestia. Este alfil de H7 casi lo podemos considerar una pieza de menos, y es que va a estar todo el rato chocando con el peón de F5 y por G8 tampoco puede liberarse. De manera que, ¿cuál va a ser el plan del blanco? El plan del blanco aquí, en esta posición, en este tipo de posición, va a ser llevar el rey a F3, poner aquí un peón en G4, defender bien el peón de G4 y luego trasladar todas las piezas al flanco de dama y básicamente jugar en el flanco de dama con una pieza más porque, como digo, el alfil de H7 sería una pieza completamente nula y que no estaría haciendo ninguna función. Así que no es tan exagerado decir que realmente estás jugando casi con pieza de más. Si consigues poner un peón en G4 y sostenerlo bien, que realmente no es difícil, porque con alfil N2 lo sostienes, con un rey en F3 lo sostienes, luego también hay planes de caballo G2, caballo F4, incluso romper N4. Hay una partida bastante famosa del gran maestro alemán Blaubaum, si no me equivoco, que fue uno de los primeros en implementar esta idea. Realmente me acuerdo que ganó una partida en un europeo bastante fácil con esta idea. No fue F4 en esta posición porque el problema de F4 en esta posición es, entre otras cosas, la idea que era alfil E7. Ahora el negro tiene la posibilidad de hacer F5 y ataca al caballo de H4. Es importante que ataque este caballo porque realmente si no lo estuviera atacando y yo pudiera hacer aquí la jugada alfil de 3, simplemente te comería el peón de F5 en la siguiente jugada, cosa que lógicamente no se puede hacer porque el negro me cama aquí el caballo de H4. Bien, ¿cuál fue la idea de Carlsen en esta partida? Idea que, como digo, fue muy innovadora. Hizo la jugada caballo E2. Jugada que en un principio el módulo pone que es muy mala, pero jugada que tiene muy mala idea y que está muy relacionada con este plan de F4. ¿Cuál es el plan del blanco? Digamos que el plan del blanco básicamente ahora es hacer caballo G3 con la idea de controlar mucho la casilla F5 y posteriormente o bien colocar directamente un caballo en F5 y luego jugar con alfil de 3, jugar con el caballo en F5, que es una pieza muy buena. También hay que tener en cuenta que, si bien he dicho que no hay que cambiar el caballo por el alfil de blancas, no hay que cambiar a la casilla G6, porque realmente si comes en la casilla G6 te comen de H y los problemas del negro se solucionan. Sin embargo, si hago caballo G3 y caballo F5 y es el negro el que me come en F5, tras caballo por F5 la estructura del negro se mantiene exactamente igual de lo que era, con lo cual los problemas de tener los peones doblados, la casilla F5 débil, etcétera, siguen manteniéndose en la posición, que es lo que realmente al blanco le interesa. El negro tiene aquí muchas maneras de jugar. Por ejemplo, una jugada como alfil B4 puede parecer lógica, porque bueno, ¿de qué volver? No, realmente alfil B4, te hago rey D1 y, al igual que hemos dicho antes que la seguridad del rey, cuando han desaparecido las damas, no era un factor importante, pues ahora lo mismo. No hay damas en el tablero, por mucho que tenga el rey en D1, realmente una jugada como C5 no va a llegar a tiempo. Voy a colocar aquí el caballo tranquilamente, sacar el alfil, jugar el rey E2 y no has ganado tampoco nada llevándome ese rey a D1, porque, como digo, no están ni cerca de poder aprovecharlo rápidamente. Después de la jugada Q2 se empezaron a realizar más adelante, después de esta partida, más mejoras para las posiciones de las negras, y porque la jugada principal a día de hoy es F5 y tras caballo F3, caballo F6, jugar de esta manera. ¿Cuál es el problema?
Realmente no es fácil jugar de esta manera porque el peón en F5 ahora se te queda aquí para toda la partida, es un poco una debilidad a largo plazo, el alfil este es un poco patata, pero realmente parece que el negro consigue llegar ya sea con alfil de 6 o rey de 7, rey de 6, colocar un caballo en E4 y como digo, quizás el blanco sigue estando en una posición más cómoda en la práctica, pero parece ser que más o menos está consiguiendo aguantar en las partidas. En este caso, Kramnik hizo la jugada caballo B6 en esta partida y Carlsen continuó con caballo G3, que es una idea que ya directamente amenaza ese F4. De hecho, podemos ver que una jugada que podría parecer a principio que tiene mucha lógica, como sería la jugada caballo C8, para simplemente, bueno, coloco el caballo en D6, y caballo F5 te puedo cambiar caballo D6 o incluso caballo D6 directa. Si me cambias el caballo en D6 me viene bastante bien. Y si no, pues bueno, podemos llegar a una posición tipo alfil de distinto color, si hacen una jugada como alfil de 3, la cual realmente es muy probable que el negro vaya a aguantar sin demasiado problema. ¿Cuál es el problema de la jugada caballo C8? Lo que os he comentado. La amenaza más o menos oculta que era F4. Porque como digo, ya F5 no es posible porque en este caso palma un peón. Y es verdad que el negro puede hacer H6, pero es algo muy similar a lo que hemos comentado antes. Que voy a hacer F5, caballo H7. En este caso puedo incluso colocarte el caballo en H5 y luego vamos a jugar con ese plan. H3, G4, alfil de 3, llevar el rey a F3, trasladar poco a poco las piezas al flanco de dama y simplemente jugar esa posición con el alfil en H7, que es una pieza que no hace absolutamente nada. Y aunque pueda parecer una tontería, es que realmente la posición está casi perdida para las negras solo por el hecho de que el alfil de H7 no se puede mover. Esto también lo he dicho antes. La clave de esto es que está el peón en F7 y este alfil no puede reciclarse por la casilla G8 ni muchísimo menos. Por lo tanto, caballo C8 es una mala jugada. En la partida se hizo alfil B4 jaque, tras la cual Carlsen hizo tranquilamente la jugada rey de 1 como hemos comentado. Lo está mirando y parece ser que la mejor jugada en esta posición para el negro, que se ha jugado en algunas partidas también de correspondencia, es la jugada rey de 7, que es bastante precisa. Como digo, no es una jugada fácil, pero parece ser que es la mejor jugada. La idea es que si bien ahora el blanco puede ir a F5 con el caballo, entonces sí que hacemos caballo C8, caballo D6, y la diferencia clave es que parece que tras F4 el negro tiene la posibilidad de jugar torre a E8 atacando el peón de E3 y parece ser que a pesar de que la jugada F5 gane pieza, realmente el negro digamos que obtiene demasiado compensación, incluso parece que la posición está casi un poquito mejor para las negras. Obviamente no digo que después de rey de 7 el negro esté mejor, ni muchísimo menos, sino que F4 aquí parece un error y realmente parece que la mejor manera de jugar para el blanco sería algo así como caballo G5 y tras caballo C8, A3, alfil de 6, algo como G3, jugar este tipo de posición que como digo, un poquito más cómoda para el blanco, pero parece ser que también el negro aquí más o menos está aguantando bien. En la partida Kramnik hizo la jugada caballo A4 y Carlsen aprovechó un pequeño truco táctico para colocar directamente el caballo en F5. ¿Cuál es la clave? Realmente no se puede comer el peón de B2. ¿Por qué? Si caballo por B2, simplemente jugamos rey C2. Si caballo A4, podemos continuar con rey B3, con doble ataque sobre las dos piezas. Y si caballo C4, tras alfil por C4, peón por C4 y torre HB1, seguimos. Con torre por B7 a la siguiente tenemos unas piezas muy bien colocadas. Importante torre HB1, ya que si torre B1 realmente el negro podría hacer A5 y no existiría la jugada alfil A3 por alfil por A3. Con lo cual, caballo por B2 no es una jugada posible, así que realmente con caballo A4 el negro tampoco ha ganado nada porque básicamente el blanco va a defender el peón al siguiente y tampoco el caballo en A4 luego haga demasiado. La partida siguió con la jugada rey D7 y torre B1 por parte de Carlsen. Colocar el rey en C2 quizá no pase nada, pero no es ni mucho menos agradable porque el rey en C2 está ya en una clavada, te puede venir una torre, te puede venir la jugada C5, como digo, igual no pasa nada. De hecho el módulo pone que el blanco sigue bastante bien con la jugada rey C2, pero me parece que la jugada torre B1 por de Carlsen es un poquito más segura, simplemente prefiere jugar con torre B1, alfil de 3 y colocar el rey en E2, que es una casilla que lógicamente el rey va a estar muchísimo más seguro. Vamos a ver cómo siguen desarrollándose los acontecimientos. Rey E6 y alfil de 3 por parte de Carlsen, desarrollando la última pieza, preparando ya rey E2. Y hemos llegado a una posición en la cual el negro más o menos se ha quedado sin plan. De hecho,
un plan que no tiene tan poco sentido, es intentar volver a D6, pero parece que tampoco es fácil porque el alfil en B4 también se queda un poquito desubicado. Vamos a ver cómo sigue jugando esta posición Kramnik y cómo realmente Carlsen a partir de esta posición, sin hacer tampoco ninguna maravilla, haciendo las jugadas más o menos naturales de mejora de piezas, realmente llega a una posición prácticamente ganada bastante rápido. Torre HC8, hace Kramnik preparando un posible C5, Carlsen hace rey E2, jugada de mejora de rey, jugada preparando un torre C1, quitándose también un doble en B2, etc. Alfil F8, jugada que, bueno, entre otras cosas, para la jugada caballo G7, e intenta reagrupar un poco las piezas, hacer C5 sin que se te quede el alfil ahí. Por ejemplo, la jugada C5 ahora no era posible, ya que realmente después de A3, alfil A5 y una jugada como alfil B5 te están comiendo todas las piezas, porque si caballo B6 sigue peón por C5 y si no, pues te cae todo, básicamente. Así que alfil F8 y G4 por parte de Carlsen, con la idea de hacer caballo G2 y caballo F4 para expulsar al rey de la casilla 6 y luego empezar a avanzar el peón de H con H4, H5 para forzar al negro a comer en F5 y ir jugando con esas pequeñas concesiones que está haciendo el negro todo el rato. Kramnik se da cuenta que esta posición, si realmente se queda esperando, es un poco fea. Y realmente ya es fea de por sí. Creo que el blanco tiene ya una posición, como digo, ventajosa, muy cómoda de jugar, en la cual el negro lo más probable es que tenga que adoptar una estrategia más o menos pasiva. Pero Kramnik no se quiso quedar parado. Hizo la jugada torre HC8 y alfil F8 y claramente la idea de esto era preparar la jugada C5. Jugada que consigue hacer y jugada que Carlsen simplemente ignora. Hace la jugada caballo G2. C5 es una jugada que, si os fijáis, ha debilitado mucho el punto de D5, lo cual es algo importante, especialmente teniendo en cuenta que el caballo llega a F4 con jaque y de hecho ya se amenaza directamente caballo F4 y caballo por E5 a la siguiente, porque el peón de D5, como digo, está completamente indefenso. C por D4, E por D4, jugada muy interesante por parte de Carlsen, era bastante tentadora hacer en esta posición caballo por D4 y tampoco era mala jugada. Pero si os fijáis, después de la jugada de por D4, la columna E también queda abierta, el caballo sigue entrando, el alfil tiene las mismas ideas y creo que, a empezar, el factor de la columna E es muy importante. También el hecho de que el peón controla la casilla C5 hace que este caballo de A4 sea una peor pieza. Así que es una jugada que, como digo, quizá a primera vista no es la más evidente, creo que mucha gente hubiera hecho simplemente caballo por D4, pero realmente era la jugada más fuerte en la posición. La partida siguió con alfil D6, evitando ese jaque en F4. Si os fijáis ya, la posición del negro tiene muy mala pinta. Un rey en E6 ahí que parece que está bastante inseguro. Por mucho que he dicho antes que cambiando de damas la figura del rey, es verdad que pasa a un factor más secundario, pero realmente si tienes el rey en el medio completamente y se empieza a abrir la posición, cuidado que también te pueden empezar a pasar desgracias. Alfil D6, como digo, controlando caballo F4 y H4 de Carlsen con una amenaza muy directa, que es hacer H5, que atrapa al alfil, de manera que fuerza la jugada de alfil por F5, que no se puede hacer porque tras alfil por F5 jaque le está cayendo la torre, o el peón de H7 si la llegas a mover con una jugada como torre D8, por ejemplo, pues simplemente H5, alfil por y tras rey E7, alfil por H7, y con ese peón de H pasado la posición está bastante ganada. Kramnik por su parte hizo la jugada H5 y Carlsen aprovecha el doble que tiene en G7 para ganar tranquilamente un peón. Caballo G7, rey E7, G por H, alfil por rey por. Si os fijáis la diferencia, entre otras cosas, entre el rey D6 y el rey D3 de las blancas, el rey en D3 está en una casilla que no le puede dar jaque ni una pieza, ni una torre va a venir aquí, ni una torre va a venir acá, ni el caballo va a venir aquí. Básicamente el rey en D3 está en una posición muy segura, que por si fuera poco controla la casilla de entrada a la columna, que es C2. También el caballo cuando venga aquí va a estar incluso más seguro, controlando también la casilla de 5. Y por si esto fuera poco, tienes un peón de más, tía, la casilla F5 para ti, el caballo de A4 no hace nada, la torre de 8 tampoco. Y como digo, estamos en una posición que está completamente ganada. Voy a mostraros un poquito más de la partida. No voy a acabar la partida porque realmente llega un momento que casi cualquier jugada gana, pero para que veáis un poco más cómo continuó. La partida siguió con rey D7, quitándose el jaque en F5, caballo E3, mejorando el caballito de G2, caballo E6 reagrupando, caballo G4 atacando el peoncillo de F6, torre H8 y como veis la posición ya no hay Dios que la salve. Si caballo por F6 también gana, realmente. Carlsen prefiere hacer torre 1, que de hecho era la mejor jugada de la posición. Ya veis que Carlsen incluso en este tipo de posiciones no afloja. Alfil E7, caballo F5, alfil D8, H6 y después de torre C8 y B3
voy a dejar ya de enseñar la posición porque, como digo, está completamente ganada para el blanco. No hay que ser tampoco un genio. Tienes 2 caballazos, tienes un peón de más, la torre muy bien puesta. Este caballo que no tiene ni una casilla, se tiene que ir a 8, que es la única casilla que tiene, que es un poco triste. Este alfil de 8 tampoco se puede mover, el rey tampoco, la torre tampoco, la torre tampoco. Básicamente una posición en la cual el negro está completamente maniatado y tiene peón de menos. Partidón de Carlsen, partida que, como digo, a la teoría de ese momento, la jugada caballo 2, que no se había realizado nunca, si no me equivoco. Creo que de hecho en ninguna partida de correspondencia se había hecho tampoco. Y como luego fue colocando las piezas, colocó ese caballito en F5, muy importante, no comáis en G6 en esta posición, dejad que os coman en F5 si realmente el caballo llega ahí, o si hacéis alfil de 3 que os coman a vosotros, más o menos lo mismo, o sea, por ejemplo, si que hacéis torre de 1 y alfil de 3, luego no seáis tan bestias de comer, dejar que os coman y así la estructura del negro se mantiene un poco más rara. Como digo, espero que os haya gustado esta serie, este ha sido el último vídeo, así que me despido de todos vosotros y nos veremos en el futuro con más series de estructuras basándonos en las partidas de Magnus Carlsen. ¡Hasta luego!